día de la semana, del mes, me animo a decir del año también, es que la pobreza vuelve a tocar un récord en la Argentina. Ayer el INDEC dio a conocer que en el primer semestre de este año, en la primera mitad, en promedio, la pobreza superó el 40% y afecta a más de 18 millones y medio de personas en la Argentina. Más de 18 millones y medio de personas en la primera mitad del año, pero que en realidad si recortamos y tomamos el segundo trimestre, el momento en el cual la economía cayó más abruptamente, en el que se perdieron más laburos, en el que se frenó completamente la actividad por efecto de la pandemia, pero también, por supuesto, combinado con esto, por efecto del aislamiento social que se dio como respuesta a la pandemia, bueno, en ese trimestre la pobreza llegó a superar el 47%. La indigencia llegó al 10,5% en el primer semestre del año, en la primera mitad del año, pero casi llega al 13% en el trimestre entre abril y junio. Y esto es una catástrofe, un desastre, un cataclismo nacional sobre el cual lamentablemente ponemos la lupa solamente cuando una cifra de estas nos llama la atención o cuando algún evento, algún estallido o alguna situación como la toma de tierras en Guernica, por ejemplo, pone la lupa de una sociedad y de una dirigencia política que muchas veces se enfrascan en discusiones ombliguistas, ponga la lupa donde la tiene que poner. La indigencia, si la miramos, es un fenómeno, el hambre, por decirlo de otra manera, ¿no? La indigencia es eso, es no llegar a cubrir las necesidades alimentarias. Es algo que afecta a 4.800.000 personas en la primera mitad de este 2020. La indigencia, como les digo, fue mayor todavía en el segundo trimestre, o sea que superó los 5,5 millones de personas. Pero si lo mirás encima en el largo plazo, o en el mediano, no en el largo, en el mediano, a ver, después vamos a ir al largo, pero mirás en el mediano, la indigencia en poco más de 2 años se duplicó, porque en el primer semestre de 2018, antes que pasaran cosas, cuando Macri empezó a desmoronarse como proyecto económico, la indigencia era del 4,9%. 4,9% a 10,5% en 2 años. ¿Qué pasó en el medio? Macri y la pandemia. Primero Macri y después la pandemia. No fueron dos cosas que pasaron al mismo tiempo. Primero la indigencia subió de ese 5 al 8 y después del 8 subió al 10,5% en promedio en la primera mitad de este año y al 12 y pico, casi 13 en este último trimestre. Los datos son catastróficos. El informe del INDEC también cuenta que de los menores de 14 años, el 56,3% son pobres. Y eso en promedio en el semestre. No está el dato desagregado, pero en el trimestre es peor todavía. Y de ellos, el 15,6% viven en la indigencia. ¿Sabes qué? Por la pandemia son entre 4 y 5 millones de nuevos pobres y casi 2 millones de indigentes nuevos. Es el crecimiento más alto de la pobreza de los últimos años, por supuesto, de muchos años, desde antes de que se empezaran a manipular las cifras del INDEC con Guillermo Moreno en el anterior kirchnerismo. Pero fíjense dónde se da el mayor crecimiento. El mayor crecimiento en relación al semestre anterior de la pobreza es entre los que tienen entre 15 y 29 años y después, pero bastante después, entre los que tienen 30 y 64. O sea, la pobreza aumenta especialmente en los jóvenes, entre 15 y 29 años, sube 7,1 puntos porcentuales. Y esto es lo que hace que 6 de cada 10 chicos, y parece que te estoy tirando una catarata de números, pero en cada uno de ellos encontrás el drama seguramente y lo podés interpretar. 6 de cada 10 chicos en la Argentina viven en hogares pobres. Viven en hogares que no llegan a cubrir la canasta básica total, que no llegan a cubrir sus necesidades elementales. Muchos de estos hogares que son pobres tienen empleo, porque tienen empleos que no alcanzan a cubrir esa canasta básica. Pero muchos otros son hogares que perdieron sus empleos porque en algunos casos desaparecieron, por ejemplo, durante esta pandemia. Bueno, ¿saben qué? Es una foto horrible, horrorosa. Pero ¿saben otra cosa? Este país no era así. Este país no fue siempre así. Este país hace 45 años tenía solamente
aproximadamente el 8% de pobreza. En el 75, antes de la dictadura, la Argentina tenía 8% de pobreza. Y tener presente ese dato, porque ahora estamos discutiendo que si es el 47 del trimestre, que si es el 40 de la primera mitad del año, que si Macri dejó el 35 y que Alberto la estaba bajando en el primer trimestre. Es obvio que ellos se van a pelear por eso, por la paternidad de este desastre, que lo hizo tal, que lo hizo cual, que es responsabilidad de uno, responsabilidad del otro. Esta sociedad toda, y especialmente su dirigencia cultural, empresarial, periodística, política también, judicial, la dirigencia de todos los aspectos, toleró desde la vuelta a la democracia que nunca volviéramos a los niveles de igualdad que tenía este país, que lo hacían distinto a todos los de la región, antes de la dictadura militar, antes de los milicos. Ese escalón que vulneraron los milicos con su modelo desindustrializador, con su modelo de ataque a la libertad sindical, de ataque a la democracia en los lugares de trabajo, de ataque a las leyes laborales, a los convenios colectivos, ese modelo es el que hizo que rompiéramos el techo que la Argentina tenía hasta entonces de pobreza y de desigualdad y que nunca más lo volviéramos a quebrar como piso. Eso que pasaba en 1975 es lo que vinieron a cambiar los milicos. 10% de informalidad laboral había. Hoy, durante toda la democracia, pero especialmente desde los años 90 para acá, no bajamos nunca de un tercio de los trabajadores laburando en negro. No es ya un fenómeno de determinados sectores donde hay mucha informalidad, no sé, la construcción, la venta ambulante, el comercio. No, ya es una norma el laburar en negro en la Argentina, para entre un tercio y una mitad de la población. Y la verdad que la desocupación también, con la desocupación también pasa lo mismo. Ahora acaba de entrar un montón de gente en inactividad o en desocupación, que es lo mismo en pandemia, porque en pandemia es muy difícil salir a buscar laburo. Pero cada vez volvemos a un nivel más alto después de las crisis. Y esto pasa en todas. De cada crisis salimos peor y nunca alcanzamos el nivel previo a la crisis anterior. Y eso era obvio que iba a pasar con gobiernos conservadores, gobiernos como la propia dictadura militar, gobiernos como el de Menem, gobiernos como el de la Rúa, como el de Macri. Era obvio que iba a pasar con esos gobiernos. Pero esto es un desafío especialmente para el peronismo que dice ser un proyecto transformador, un proyecto que corre las fronteras de lo imaginable, de lo posible en la Argentina. Y la verdad no lo está haciendo. Lo que pasó desde la democracia para acá es que le dejamos debiendo a una gran parte de la población esa sociedad integrada que teníamos antes de los milicos. Y responsabilidad de eso, buena parte de la responsabilidad de eso es del peronismo que gobierna ahora y que se arroga ese rol transformador que todos esperamos que tenga. Por supuesto, que todos los que queremos volver a vivir en una sociedad integrada y no poblada, cruzada por estos abismos, queremos que tenga, pero que lamentablemente no tiene. Porque de vuelta, cuando creció fuerte la economía con el kirchnerismo, cuando se corrigieron un montón de desigualdades, cuando se restituyeron un montón de derechos, no se consiguió perforar ese piso de informalidad, de desocupación y de pobreza y de desigualdad que el menemismo había elevado hasta los niveles que vimos en la crisis de 2001-2002. Mirá, un amigo mío docente que labura en el Bajo Flores, Hugo, que escucha mucho este programa y que para mí además de un amigo, es un gran referente, me dijo hace muy poco que de sus alumnos con el secundario atrasado, él le da clase a alumnos para que terminen la escuela, a pibes que son más grandes, tuvo ya como 500 en el Bajo Flores en tratamientos por consumos problemáticos. ¿Sabes qué? Esos pibes que terminaron en el Paco, en el Bajo Flores, el 90% nacieron durante la crisis de fines de los 90, 2001 y 2002. Eso es lo que deja cada una de estas crisis, una generación perdida, muerta, entregada a estas cosas que después terminan aplastándolas. Esa es la fractura que divide a los argentinos. Esa es la verdadera grieta. No es la grieta pedorra de la cual hablan todos los panelistas de la televisión a la noche. Es la fractura sobre la cual se hacen los boludos muchos y muchas en la política argentina y que, bueno, de vez en cuando, cada trimestre o cada mes, se pone la lupa allá. Porque votan también, porque todavía mantenemos esa ficción de ser iguales ante la ley, pero que en realidad
realidad somos cada vez más distintos. Lo que divide a la sociedad argentina no es una grieta, es una fractura. Esa fractura no es política, es social. Y lamentablemente, salvo cada vez que sale un índice de pobreza como este, la política se hace la boluda. De lunes a viernes. A viernes